Capítulo sexto de El crimen del padre Amaro, de José María Eza de Queirós, traducido por Ramón del Valle Inclán. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo sexto. Amaro, rodeado de comodidades, se sentía feliz. La sanjuanera cuidaba maternalmente su ropa blanca. El cuarto del señor párroco estaba como el oro. Amelia tenía con él familiaridades picantes de parienta guapa, y los días pasaban para el clérigo dichosos, con buena mesa, blandos colchones y convivencia amiga de mujeres. Después de las tristezas en casa del tío, de los desconsuelos del seminario y del rudo invierno en Graleira, aquella vida era para Amaro como si tras larga jornada por la sierra, en noche de truenos y chubascos, hubiera hallado un albergue abrigado con lumbre en el hogar y oloroso caldo que humease en la mesa. Decía misa muy temprano y marchaba a la iglesia abrigado con su gran capote, guantes y medias de lana, y altas botas de agua. En la parroquia, algunas devotas, con el manteo obscuro por la cabeza, rezaban aquí o allá ante el altar barnizado de blanco. Amaro entraba deprisa en la sacristía y se revestía golpeando las losas con los pies, en tanto que el sacristán le contaba las novedades del día. Después, con el cáliz en la mano y los ojos bajos, cruzaba la iglesia, rápidamente se arrodillaba ante el Santísimo Sacramento, subía las gradas, juntaba las manos y murmuraba inclinándose: Introigo ad altare Dei, ad Deum que iestificat juventutem meam, rezongaba el sacristán. Amaro ya no celebraba la misa con el fervor de los primeros tiempos. Estaba acostumbrado, según decía. Como no cenaba, a tales horas sentía apetito y mascullaba deprisa, monótonamente, las santas lecturas de la epístola y de los evangelios. Después de recitar el ofertorio, limpiaba el cáliz con el purificador. El sacristán, doblando la cintura, le presentaba las vinajeras. En aquella parte de la misa, Amaro sentía aún restos de emoción mística. Con los brazos abiertos, volvíase hacia los fieles, exhortándoles a la oración. Orate, fratres. Y las viejas apretaban más contra el pecho sus manos, de donde pendían rosarios negros. Amaro consagraba el vino, levantaba la hostia. Hoc est enim corpus meum. Elevaba los brazos hacia el Cristo cubierto de sangre y clavado en la cruz de madera negra. La campanilla sonaba, las manos golpeaban los pechos y en el silencio se oían los carros de bueyes rodando por las losas al volver del mercado. Ite misa est, decía por fin el cura. Deo gratias, respondía el sacristán, respirando fuerte con el alivio de la obligación cumplida. Cuando Amaro, después de besar el altar, bajaba las gradas, iba pensando en el almuerzo, en las tostadas de manteca, en la alegría del comedor, donde Amelia le esperaba con el cabello tendido sobre el peinador y el fresco cutis oliendo a jabón de almendras. Por la tarde, generalmente Amaro subía al comedor, donde cocían Amelia y su madre. Se aburría abajo y quería charlar un ratito. La sanjuanera, cerca de la ventana,
trabajaba con el gato anidado en el ruedo del vestido. Amelia, junto a la mesa, con la cabeza inclinada sobre la labor, mostraba su nuca fina, nítida, enterrada en la abundante cabellera. Sus largos pendientes de oro oscilaban dibujando una sombra ligera en la blancura del cuello. Las ojeras leves desvanecíanse delicadamente sobre aquel cutis trigueño, suave, que una sangre ardiente coloreaba. A veces, clavando la aguja, sonreía cansada, y entonces Amaro bromeaba. «Ah, perezosa, vaya una mujer de su casa». Ella reía. Charlaban. La madre contaba las cosas interesantes del día. Fulano despidió a la criada, a Mengano le ofrecen 50 duros por el cerdo. De vez en cuando Pitusa entraba y buscaba un plato o una cuchara en el aparador. Entonces se hablaba del precio de los géneros, de lo que había para comer. «Hoy tenemos potaje con hocico. No sé si le gustará al señor párroco, pero por variar». Al párroco le gustaba todo. Amelia le trataba con mucha familiaridad. Un día le pidió que le sostuviera una madeja para devanarla. Su madre, escandalizada, exclamó: «No le haga caso, señor párroco. Habráse visto loca igual. Esta, en cuanto toma confianza». Pero Amaro, contentísimo, sostenía la madeja. Allí estaba él para lo que mandasen, hasta para servir de devanadera. Las mujeres reían encantadas de las maneras del señor párroco. Algunas veces Amelia dejaba la costura y cogía al gato, que se enroscaba en su regazo. Amaro se acercaba y pasaba la mano por el lomo de Maltés. El animal se adormecía, haciendo un ronrón de gozo. «¿Te gusta?», decía ella al gato, mirándole un poco ruborizada. Y la voz de Amaro, turbándose, murmuraba: «Misito gatito, gato misito». Algunas veces la sanjuanera se levantaba para dar una medicina a la idiota o para ordenar algo en la cocina. El cura y Amelia quedaban solos. No hablaban, pero sus ojos sostenían largo y mudo diálogo. Amelia cantaba el adiós o el descreído. Amaro encendía el cigarro y la escuchaba balanceando una pierna. Es bonito eso. Ella cantaba con más intención y cosía deprisa. De tiempo en tiempo levantaba la vista, miraba la costura y para asentarla pasaba por encima su uña pulida y larga. Amaro hallaba aquellas uñas admirables, porque todo lo que era de ella o de ella venía le parecía perfecto. Le gustaba su modo de andar, el color de sus vestidos, la manera que tenía de pasarse los dedos por los cabellos, y miraba con ternura las enaguas blancas que Amelia ponía a secar en la ventana de su cuarto. Nunca había estado en intimidad con una mujer, y cuando al pasar por el cuarto de ella veía la puerta abierta, dirigía al interior una mirada rápida, curiosa y llena de deseos. Una falda colgada, una media caída, una liga olvidada sobre el baúl, eran como revelaciones de su desnudez que le hacían palidecer apretando los dientes. Junto a ella olvidaba que era cura. El sacerdocio, Dios, el pecado quedaban lejos. Abajo los miraba desvanecerse, como desde la altura de una montaña se ven desaparecer las casas en la neblina de los valles. Sólo pensaba entonces en la dulzura inefable de besar aquel cuello blanco, de morder aquella orejita. A veces intentaba sobreponerse a tales desfallecimientos. ¡Qué diablo! Es necesario tener juicio. Hay que ser un hombre. Bajaba a su cuarto, hojeaba el breviario
Pero la voz de Amelia hablaba arriba. El tic-tac de sus botitas golpeaba el techo. Adiós. La devoción caía como vela que apaga el viento. Las buenas resoluciones huían y tornaban las tentaciones para apoderarse de su cerebro, tremantes, arrolladoras, rozándose unas con otras como bandada de palomas que se recogiesen al palomar. La hora de comer, sobre todo, era su hora feliz y peligrosa, la mejor del día. La sanjuanera hacía platos, en tanto que Amaro conversaba escupiendo los huesos de aceituna en la palma de la mano y alineándolos sobre el mantel. Pitusa, cada vez más tísica, servía mal, tosiendo siempre, y muchas veces se levantaba a Amelia para buscar un cuchillo o un plato en el aparador. Amaro quería ayudarla atentamente, pero ella lo impedía poniéndole una mano en el hombro y diciendo: «No se moleste, señor párroco». Amaro, con las piernas tendidas y la servilleta sobre el estómago, gozaba satisfecho. Después de apurar la segunda copa de bairrada, tornábase expansivo, decía chistes y alguna vez se permitía tocar furtivamente el pie de Amelia, mientras la contemplaba con los ojos brillantes y apasionados. Amelia tenía por costumbre mojar pan en la salsa de los guisos, y la madre la reñía siempre. «Ya sabes que no quiero verte hacer eso delante del señor párroco». Amaro replicaba riendo: «Pues mire usted, a mí también me gusta mucho. Simpatía, magnetismo». Y los dos mojaban pan y reían a carcajadas sin razón alguna. Al poco rato se servía el café. Era el momento en que invariablemente aparecía el canónigo Díaz. Le sentían subir pesadamente, diciendo desde la escalera: «¿Hay permiso para dos?». Eran él y la perra, la triguera. «Que nuestro señor nos dé muy buenas noches», decía, apareciendo en la puerta. «¿Quiere una tacita de café, señor canónigo?», preguntaba la dueña de casa. Él se sentaba exhalando un profundo «¡Oh! Venga esa tacita», y mirando a la sanjuanera preguntaba: «¿Qué tal le va con el nuevo hijo?». Reían. Después contaban las historias del día. El canónigo acostumbraba a traer en el bolsillo el diario popular. Amelia se interesaba por la novela, su madre por la correspondencia amorosa de los anuncios. «Miren qué poca vergüenza», decía, deleitándose en aquella lectura. Después de la cena iban a visitar a la baldada. Una lamparilla mortecina alumbraba la cabecera de la cama donde la pobre vieja, cubierta la cabeza con una cofia de rotos encajes negros que hacía resaltar la lividez de su carita arrugada como una manzana reineta, fijaba en todos con miedo sus ojillos hundidos y llorosos. Amelia le gritaba al oído: «Tía Gertrudis, el señor párroco viene a ver cómo está». La vieja, haciendo un esfuerzo, decía con voz doliente: «Ah, es el chico». «Es el chico», respondían riendo. Y la vieja, espantada, quedaba murmurando: «Es el chico, es el chico». «Pobrecilla, Dios le dé una buena muerte», decía Amaro. Y volvían al comedor, donde el canónigo les esperaba enterrado en una poltrona de reps verde, con las manos cruzadas sobre el vientre. «Un poco de música, pequeña», gritaba, viéndoles entrar. Amelia se sentaba ante el piano. «Toca el adiós, hija», recomendaba la sanjuanera, empezando a calcetar, y Amelia
arrastrando melancólicamente la voz, cantaba: Ay, adiós, terminaron los días, qué dichosa a tu lado viví. Amaro, soplando el humo del cigarro, sentíase envuelto en un sentimentalismo agradable. Cuando bajaba a su cuarto iba siempre exaltado. Comenzaba a leer los Cánticos a Jesús, traducción del francés que publicaba la Hermandad de Esclavas de Jesús. Es una obrilla escrita en un lirismo equívoco que da a la oración un lenguaje de lujuria. Se invoca en ella a Jesús con las súplicas balbucientes de una concupiscencia alucinada. Oh, ven, amado de mi corazón, cuerpo adorable, mi alma impaciente te desea, te amo con pasión. Abrázame, quémame, ven, destrózame, poséeme. Y un amor divino, ya grotesco por la intención, ya obsceno por la materialidad, gime, ruge, declama así en 100 páginas inflamadas donde las palabras gozo, delicia, delirio, éxtasis se repiten a cada momento con una persistencia histérica. Y después de estos monólogos frenéticos vienen todas las imbecilidades sacristanescas, notas para resolver casos difíciles de ayunos y oraciones para los dolores de parto. Un obispo aprobó aquel librito bien impreso y las educandas lo leen en los conventos. Es devoto y excitante. Une a las elocuencias del erotismo todas las tonterías de la devoción. Se encuaderna en marroquín y se regala a las confesadas. Es la Cantárida canónica. Amaro lo leía hasta muy tarde, un poco perturbado por aquellos períodos repletos de sonoridades y deseos. A veces, en el silencio de la noche, sentía crujir encima de su cabeza el lecho de Amelia. El libro caía de sus manos, recostaba la cabeza en la poltrona, cerraba los ojos y creía verla en corsé delante del tocador, deshaciendo sus trenzas o inclinándose para desabrochar una liga, y el descote de su camisa descubría 2 senos blanquísimos. El párroco se levantaba, cerrando los dientes, con la decisión brutal de poseerla. Por entonces comenzó a recomendarle la lectura de los Cánticos a Jesús. Ya verá qué bonitos son, dijo, dejando el libro en su cesta de costura. Al otro día, durante el almuerzo, Amelia estaba pálida, ojerosa. Se quejaba de insomnio, de palpitaciones. ¿Le gustaron los cánticos? Mucho. Tienen muy bonitas oraciones, respondió, y durante todo el día no levantó los ojos delante del párroco. Parecía triste, y sin motivo, a veces la sangre le quemaba el rostro. Los peores días eran para Amaro los lunes y miércoles, cuando Juan Eduardo venía a pasar las noches en familia. Hasta las 9 el cura no salía de su cuarto, y cuando subía a tomar el té se desesperaba viendo al escribiente sentado junto a Amelia. «Ay, señor párroco, lo que charlan estos dos», decía la sanjuanera. Los labios de Amaro dibujaban una sonrisa lívida y partía en silencio su tostada sin levantar los ojos de la taza. Amelia, en presencia de Juan Eduardo, no tenía con el párroco la misma alegre familiaridad. El escribiente chupaba el cigarro. Había grandes silencios en los cuales se sentía ulular el viento encallejonado.
Pobres de los que ahora estén en las aguas del mar, decía la sanjuanera haciendo su media. Cáspita, ya lo creo, añadía Juan Eduardo. Sus palabras, sus modales, irritaban al padre Amaro. Le detestaba por su poca devoción y por su bigote negro. Delante de él se encontraba más sujeto por sus deberes de clérigo. Toca alguna cosa, hija, decía la sanjuanera. Estoy muy cansada, respondía Amelia con un suspirito de fatiga. Su madre entonces proponía una brisca de 3, y el padre Amaro, tomando su candelero, bajaba al cuarto. En esas noches odiaba casi a Amelia. La intimidad del escribiente en la casa le parecía un escándalo. Pensaba en hablar a la sanjuanera para advertirle que aquellos amores de puertas adentro no podían agradar a Dios. Después, más razonable, resolvía olvidarla, salir de aquella casa, abandonar la parroquia. Luego veía a Amelia con su corona de flores de azahar, a Juan Eduardo en traje de levita volviendo de la iglesia ya casados, veía la cama de novios con sus sábanas de encaje y todas las pruebas de amor que ella daba al idiota del escribiente se le clavaban en el pecho como puñales. ¡Que se casen y que los lleve el diablo! Cerraba violentamente la puerta con llave para impedir que penetrase en el cuarto el rumor de la voz o el frufrú de las enaguas de Amelia. Pero al poco rato escuchaba con latidos en el corazón, inmóvil, ansioso, todo lo que ella hacía al desnudarse, charlando con su madre. Un día Amaro comió en casa de doña María. Después fue a dar un paseo por la carretera de Marraces, y al regresar para casa, a la caída de la tarde, halló la puerta de la casa abierta. La tonta de Pitusa fue a buscar agua y se olvidó de cerrar, pensó Amaro. Recordó que Amelia había ido con doña Joaquina Gangoso a pasar la tarde en una hacienda, y que la madre habló de visitar a la hermana del canónigo. Cerró sin ruido la puerta y subió a la cocina para encender una luz. Como las calles estaban mojadas por la lluvia que cayó durante la mañana, el párroco traía las botas enlodadas y sus pasos no hacían ruido en el suelo. Al pasar junto al comedor, sintió en el cuarto de la sanjuanera una tos ronca. Sorprendido, levantó ligeramente una esquina del portié y vio por la puerta entreabierta. ¡Oh, Dios misericordioso! La sanjuanera, en corsé, se ataba las enaguas, y sentado junto a la cama, en mangas de camisa, el canónigo resoplaba anhelante. Amaro bajó pegado al pasamanos, cerró muy despacito la puerta y marchó sin rumbo fijo hacia la catedral. El cielo se nubló y empezaron a caer ligeras gotas de lluvia. Estamos bien, decía asombrado. Nunca sospechó tal escándalo. La sanjuanera, la reposada sanjuanera, y el canónigo, su maestro de moral, y era un viejo sin ímpetus, sin sangre nueva. ¿Qué haría entonces un hombre joven y fuerte, que siente una vida abundante, correr por sus venas, reclamando, ardiendo? Era, pues, verdad lo que se cuchicheaba en el seminario, y lo que le decía el viejo padre Sequeira, párroco durante 50 años en Graleira. Todos son del mismo barro. Le acudían entonces otras reflexiones. ¿Qué gente era aquella? La sanjuanera y su hija, que vivían sostenidas por la lujuria tardía de un viejo canónigo. Si la sanjuanera fuera joven, bonita, bien hecha, todavía podía haber disculpa. Pero
por cuántos brazos no habría pasado hasta caer en aquellos amores seniles y mal pagados. Vaya con las dos mujeres honestas. Recibían huéspedes y vivían de concubinatos. Y Amelia, con aquellos ojos tan negros, tan bonitos, saliendo sola a comprar, a la iglesia, a los quehaceres. Seguramente habría tenido ya un amante. Amaro no advertía que una lluvia fina empapaba sus ropas, y caminaba deprisa con una sola idea en el pensamiento, una idea deliciosa que le hacía estremecerse: ser el amante de la muchacha, lo mismo que el canónigo lo era de su madre. Imaginaba ya una vida regalada y escandalosa, mientras la sanjuanera besuquease al canónigo. Amelia bajaría a su cuarto, recogiendo las faldas y cubiertos por un chal los desnudos hombros. Con qué frenesí la esperaría él. La lluvia caía con fuerza cuando Amaro entraba en el comedor de su casa. «¡Qué frío trae!», dijo Amelia al estrecharle la mano. Estaba sentada junto a la mesa y cosía, mientras Juan Eduardo, cerca de ella, jugaba a la brisca con la sanjuanera. Amaro se sentó un poco turbado. La presencia del escribiente le producía, sin saber por qué, impresión de un duro choque contra la realidad. Todas las esperanzas que habían danzado una zarabanda en su imaginación caían una a una, marchitas, contemplando allí a Amelia junto a su novio, inclinada sobre la costura, con su honesto vestido obscuro. Todo alrededor le parecía más recatado: las paredes con su papel de ramajes verdes, el aparador lleno de brillante loza de vista alegre, el palillero tan querido de todos, un cupido rechoncho con paraguas abierto, erizado de palillos, el simpático y panzudo botijo, aquella brisca jugada con los clásicos dicharachos, todo tan decente. Fijábase entonces en el cuello de la patrona, queriendo descubrir huellas de los besos del canónigo. «Ah, no hay duda, tú eres una barragana de clérigo», pensaba. Pero Amelia, con aquellas pestañas tan largas, con aquellos labios tan frescos. De fijo ignoraba los libertinajes de su madre, o si los conocía, estaba resuelta a establecerse sólidamente en la seguridad de un amor legal. Y Amaro, en la sombra, la examinaba como para asegurarse en la placidez de su rostro de la virginidad de su pasado. «¿Está incomodado, señor párroco?», preguntó Amelia, viéndole moverse nerviosamente en la silla. «No», respondió él secamente. El escribiente, barajando las cartas, comenzó a hablar de una casa que trataba de alquilar, y la conversación cayó sobre los arreglos domésticos. «Pitusa, tráeme una luz», gritó Amaro. Bajó a su cuarto desesperado, puso la luz sobre la cómoda y se contempló en el espejo. Se hallaba feo, ridículo, con su cara rapada, el alzacuellos ceñido como una collera y por detrás la corona hedionda. Instintivamente se comparó con el otro, que tenía bigote, todo el cabello, que era libre. «¿Para qué mortificarme?», pensó. El otro era un marido, podía darle su nombre, una casa, la maternidad. Él solo podría ofrecerle sensaciones criminales, después los terrores del pecado. Tal vez ella simpatizaba con él, a pesar de ser padre, pero ante todo, por encima de todo, quería casarse.
nada más natural. Ambicionaba una situación legítima y duradera, el respeto de las vecinas, la consideración de los legistas, todos los provechos de la honradez. Odió entonces todo lo de ella, su vestido modesto, su honestidad. La estúpida no veía que junto a ella, bajo la negra sotana, una pasión devota la seguía, temblaba y moría de impaciencia. Deseaba que fuese como la madre, o peor todavía, una hembra fácil, como puerta abierta. Bien, estoy deseando que la muchacha sea una sinvergüenza. Está claro, no podemos pensar en mujeres decentes y tenemos que reclamar prostitutas. Bonito dogma. Se ahogaba. Abrió la ventana. El cielo estaba tenebroso. La lluvia había cesado. Solo interrumpía el silencio de la noche el agudo piar de las cornejas. Aquella obscuridad, aquel reposo de la villa dormida, hizo subir de la profundidad de su ser el amor purísimo, devoto, que Amelia le inspiraba al principio. Veía su lindo rostro, de una belleza transfigurada y luminosa, destacándose en la negrura del cielo, y su alma entera iba hacia ella con un desfallecimiento de adoración, como en el culto a María Santísima va la salutación angélica. Avergonzado pedía perdón por haberla ofendido, y decía en voz alta: «Perdón, perdón, es una santa». Fue aquel un momento dulcísimo de renunciación carnal. Casi asustado de aquellas delicadezas que descubría dentro de sí, púsose a pensar con tristeza en que si él fuese un hombre libre, sería un marido tan bueno, amante, delicado, cariñoso, siempre de rodillas, todo adoración. Y cuánto hubiera él querido a su hijo, pequeñín, travieso, tirándole de las barbas ante la idea de aquella felicidad inaccesible. Sus ojos se arrasaron de lágrimas, y desesperado maldecía a la grulla de la marquesa que le hizo cura y al obispo que le ordenó. «Me perdieron, me perdieron», decía con desvarío. Sintió en aquel instante los pasos de Juan Eduardo, el rumor de las faldas de Amelia. Corrió a la puerta para mirar por el ojo de la llave y clavó los dientes en los labios con amargura. Amelia, después de despedir a su novio, subía canturreando bajito. La sensación de amor místico que, mirando la noche, le penetrara un momento, pasó, y se acostó con un deseo furioso de Amelia y de sus besos. Fin del capítulo 6.